Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas de la sentencia que resuelve el amparo directo 4/2022, que nos va a permitir entender los desarrollos jurisprudenciales, la forma en la que la Suprema Corte ha venido construyendo la interpretación del principio de presunción de inocencia en relación a un caso que es un caso conocido, que es un caso mediático incluso, lo quiero decir así de entrada, porque fue objeto de un documental que se transmitió a través de una plataforma digital muy conocida cuya dirección estuvo a cargo del destacado cineasta mexicano Roberto Hernández. Estamos hablando del caso Duda Razonable. Esa es la sentencia que hoy vamos a analizar con nuestras invitadas y para efecto de que entendamos el contexto fáctico y las cuestiones argumentativas que la sentencia desarrolla, le doy la bienvenida al programa a Erika Yasmín Zárate Villa. Erika, bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí, muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Patricia del Arenal Urueta. Patricia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Empezamos contigo, Patricia, porque de la lectura de la sentencia me da la impresión que los hechos del caso, lo que llamamos el contexto fáctico, incide mucho. Incide mucho, no solamente porque es el inicio, el arranque, sino porque se concatena de manera muy cercana, muy precisa, con el desarrollo que en términos de la argumentación va a resultar de la sentencia. Coméntanos este contexto fáctico para que quienes te están viendo entiendan exactamente qué fue lo que sucedió. Sí, claro que sí. Tienes toda la razón. Esta sentencia no la podemos entender sin aproximarnos a los hechos. ¿Cómo inicia esta acusación? Bueno, son tres personas, tres hombres, que van a ser sentenciados por el delito de tentativa de secuestro. Y todo inicia a partir de la denuncia que hace una persona que se encuentra un día, junio de 2015, en Macuspana, en su negocio. Advierte, según narra, que hay dos personas afuera de su negocio vigilándolo y que eso le genera pues temor, sospecha. Llama entonces a una patrulla, la patrulla se aproxima a su negocio, efectivamente ve a dos personas que serán dos de nuestros inculpados en este caso, los interroga, les dice qué hacen aquí. Y resulta que ellos dicen, bueno, es que estoy aquí porque mi vehículo, una camioneta viejita, tenía una falla mecánica. De ahí, después de esta narrativa, saltamos a otra narrativa. Y esto es importante porque hay como una desconexión en las acusaciones. La siguiente narrativa tiene que ver con lo siguiente. El señor que estaba fuera de su negocio emprende en ese momento, después de tener esta especie de entrevista con los policías, emprende en ese momento digamos, camino hacia un destino en particular ahí en mismo Macuspana y a la altura de una gasolinera, también junto a un establecimiento comercial. Advierte que, según narra en juicio, advierte que hay una persona en un Jetta verde, él iba en una camioneta Ram, una persona se le aproxima con su coche, ¿no? Y empieza a cerrarle el paso y lo que ocasiona es una colisión. Entonces, en ese momento, él narra, la presunta víctima de este caso, que esa persona le ha dicho, esto es un secuestro, párate. A partir de ahí, ¿qué pasa? Él activa un arma que trae en su camioneta, le dispara en la mano. Aparentemente, el conductor de ese vehículo sale huyendo en unos matorrales y a partir de ahí, la presunta víctima llama a una patrulla que aparece en este lugar y les dice a los policías, me acaban de intentar secuestrar y mi secuestrador está escondido ahí, debe estar sangrando y a la vez en ese momento logra ver a dos de nuestros inculpados, los que habíamos mencionado en la primera narrativa, los logra ver en el mismo lugar, en la gasolinera, y entonces dice, ellos también participaron en el secuestro. Con esa acusación, así de simple, así de llana, inicia este complejo proceso, entonces los detienen, inicia, digamos, lo que suele suceder en cualquier proceso.
Lo curioso, más allá de estos detalles, es que por esta acusación de tentativa de secuestro, los liberan realmente a las 48 horas. O sea, Porque a no, la fiscalía. los llevan a la Están, fiscalía, toman sus declaraciones. Ahí después los inculpados van a argumentar que hay tortura y por supuesto que son víctimas de una detención arbitraria, pero en realidad, digamos, eso no lo tenemos en el expediente. Lo que sí sabemos es que declaran y una vez que se emiten estas declaraciones, inicia la fijación de audiencias. Pero, curiosamente, por esta acusación en particular, ¿no? Sobre los hechos que acabo de narrar, ellos son liberados. ¿Qué pasa? Que después regresan, ¿no? Siguen siendo encarcelados, para ponerlo en términos muy simples, por otro proceso relacionado con el secuestro de la hermana de nuestra presunta víctima. ¿Ok? que aquí ya, quien te esté escuchando dice, Ya se perdió. no, o sea, la narración que estás haciendo, no, me refiero al hecho de cómo de repente dicen, a ver, estas personas son detenidas en esas circunstancias que tú narras, son llevadas a la fiscalía, son objeto de interrogatorio con tortura o no, eso queda un poquito en la especulación, Sí, en términos de la sentencia de la Corte, me refiero. sí, sí, sí. Se dice, no, fíjate que aquí no hay elementos, ¿no? ¿Qué? E inmediatamente entra en escena otro contexto fáctico, otros hechos y otras víctimas. A ver, ¿y entonces? Y entonces se sigue un proceso por ese otro delito, ¿no? Que también era secuestro, ese sí no en tentativa, pero todo resulta en que esas investigaciones también son infructuosas y también da lugar a una absolución. El problema es que la fiscalía parece que tenía los tiempos computados de manera muy exacta porque nunca logran realmente salir de prisión con motivo de esta sentencia y entonces lo que resulta es que ellos después se abre otro proceso en su contra, se insta una nueva acción penal y entonces esta sí es por los hechos que acabo de describir en junio de 2015. Es ¿Cuánto decir, tiempo pasó ahí? esto ocurre en 2017. O sea, pasaron 2 años Dos de años. investigación. A ver, nada más para entender entonces, ¿estas personas están privadas de su libertad 2 años? Sí. Ya llevan 2 años encarcelados. Hasta que se dicta, sí, 2 años en esta parte de la narrativa. Y de repente, cuando ya están, cuando ya llevan ellos 2 años, les dicen, oigan, esto por lo cual los acusaron no caminó, no transitó la sentencia absolutoria, pero ¿qué creen? Retomamos aquello que estaba. ¿Sí es así, Patricia? Tal cual, retomamos aquello que estaba pendiente. Debe haber habido nuevos datos, ¿no? Nuevas líneas de investigación, ¿verdad? Veremos que en el fondo de la sentencia analizamos ese punto y la conclusión es que no la había. No había nuevos elementos, no había, digamos, lo que podría ocurrir en otros casos, un tipo de prueba superviniente. No es el caso. Se abre la acusación con los dichos de la víctima de aquel día, de 20 de junio, en la gasolinera. Déjame preguntarte esto, Patricia, pero nada más porque esto sí importa mucho. ¿Y en esos 2 años la fiscalía qué hizo? Eso es curioso porque no nos llega la información de lo que ocurre en esos 2 años de manera muy clara por una razón, porque el Tribunal de Juicio Oral, como veremos después, a la hora de juzgar el caso, decide que nada de eso va a ser materia de la litis durante el proceso. Y entonces, ¿qué pasa? Que no se puede producir prueba relacionada con las actuaciones, digamos, que la defensa dice fueron de mala fe durante todos esos 2 años. Por eso mismo no tenemos nada acerca de tortura, no tenemos nada acerca de detención arbitraria, porque más que los alegatos de ellos, pero no existe, digamos, no existe protocolo de Estambul, lo que normalmente sucedería, porque el Tribunal de Juicio Oral dijo, eso forma parte de otro proceso. Entonces, es ajeno a la litis y se refiere al proceso llevado por el secuestro de la hermana de la víctima que he comentado. Oye, un último tema de contexto fáctico y voy contigo, Erika. Este señor, cuando se desplaza de su almacén, se sube a la camioneta RAM que describiste y avanza en una ruta que a la postre lo lleva a las inmediaciones de una estación de servicio para cargar gasolina, etcétera.
iba acompañado de su hijo, ¿verdad? Correcto, es correcto. Porque se suman los dos testimonios. Es correcto. Bueno, Sí, sí, sí. a ver, ok, ahí están los hechos. Ahora, Erika Zárate, lo que nos acaba de narrar Patricia, ya de entrada, o sea, escuchando los puros hechos, ya sería muy llamativo. Porque no hay claridad en las versiones aportadas, parece que el caudal probatorio pues no es muy abundante. Suena raro que se detenga alguien por un secuestro, pero a las 48 horas se diga no, en realidad te voy a acusar por otro secuestro y a los 2 años se diga es que como este no permitió lograr una sentencia condenatoria, mejor me regreso a mi versión original. ¿De qué nos habla todo este contexto fáctico, Erika? Estamos ante un eh, trabajo, por decirlo, descuidado de la Fiscalía. Estamos ante una judicatura local en Tabasco que no traduce o que no incorpora los estándares que ha fijado la Suprema Corte, porque hay muchos antecedentes. Ahorita vamos a ir a ellos, hay muchos precedentes, ¿no? E incluso la Corte Interamericana. Un primer comentario. Un primer comentario es que efectivamente esto es muy interesante. Siempre se habla, y lo digo para la ciudadanía, que bueno, no tiene que ser experta técnica en saber esto, pero siempre se habla de que los jueces pueden tomar una decisión sin pensar en las víctimas y que dejan libres a personas. Y hay un gran peso de la opinión pública sobre esto, pero es que los jueces están llamados a trabajar por respetar los derechos humanos y porque se hagan valer. Entonces tendríamos que enfocarnos más a qué hacen todo el sistema de procuración de justicia, porque estos, como bien mencionas, estos estándares que nos dice de presunción de inocencia no aplican solo para los jueces en el momento que van a dictar una sentencia, tendrían que aplicar en el momento en que qué pruebas tengo como Ministerio Público para abrir una investigación, si realmente esto puedo hacer algo. implica un trabajo en donde las fiscalías se asumen como protectoras de derechos humanos también. Sí, también tendrían que ser porque, o sea, no tienen un papel de verdugo, porque eso me parece que ya está muy superado en la historia de la humanidad en México y en donde sea. Las fiscalías es un sistema de procuración de justicia donde tenemos que velar por los derechos humanos de todos. Y entonces no puedo iniciar investigaciones simplemente por sospechas. Y si las inicio, pues tendría que investigar un poco más. Entonces, como bien dice Patricia, abren algo cuando a lo mejor no tuvieron ni siquiera que pasar de ese momento de investigación. ¿Tú consideras, Erika, que este caso, de alguna forma, y tal vez alguien podría decir, bueno, pero es una anécdota, es un caso aislado, pero te lo pregunto para efectos de la comprensión de lo que aquí vamos a analizar, ¿de alguna forma refleja el estado de calamidad en el que todavía hoy se procura justicia en México? ¿O será, No, será un me caso muy parece, aislado, muy episódico? me parece que no sería así porque, a ver, primero recordemos que en 2008 vino la gran reforma del sistema acusatorio precisamente para evaluar que ese sistema que antes llamábamos mixto o inquisitorio tenía todas estas deficiencias, ¿no? Y el sistema acusatorio, pues quizás los poderes judiciales locales, el federal, hubo una gran capacitación para esta forma de entender el sistema en que lo primordial son los derechos, pero tendríamos que fijarnos si esas deficiencias en las fiscalías se transformaron o no con el sistema acusatorio. Pero este caso Pareciera que no. parecía que no. Pareciera que Oye, no. porque mira, te pregunto, por ejemplo, ¿que no hay un principio de buena fe en la actuación ministerial? Sí, claro. Y entonces, ¿cómo queda ese principio cuando en la narrativa que Patricia nos presenta y en la lectura de la sentencia dice uno, primero A, luego B, luego ya pasaron 2 años, no regresamos a, porque estamos hablando de la vida de seres humanos. Sí, A ver, claro. en esto sí hay que ser muy claros. Son personas, habrán hecho, como todas biografías, tienen más luz, menos luz, lo que sea. Pues son seres humanos que tienen sus derechos y que, ahorita decías, la fiscalía y desde luego los poderes judiciales locales y el federal tienen que resguardar eso.
Claro, ¿Qué pasa con principio de buena fe? pues que parece que no existe, ¿no? Que Y además está en el Código Nacional, es un correcto. principio de buena fe procesal. ¿Y es obligatorio? Y es obligatorio porque obliga a todos los operadores del sistema de procuración de justicia. Insisto, o sea, todos estos derechos no se ponen ni se activan hasta que alguien va a dictar una sentencia. Se activan desde que la persona tiene y está involucrada con el sistema penal. Desde la detención, Desde por la ejemplo. detención tendrían que activarse todos estos derechos. Bueno, pues ahí ya tenemos un inicio que nos sirve muy bien para entender lo que la Corte posteriormente argumenta. Ahora, regreso contigo, Patricia Lerena. A ver, en buena medida, la sentencia se basa en el desarrollo tanto de precedentes como de la comprensión contemporánea y actual, porque es pues prácticamente de las sentencias emblemáticas que más recientemente analizó el tema, se basa en la presunción de inocencia. Hay un párrafo incluso en la sentencia donde se dice, no es casualidad que en el apartado B, fracción primera del artículo 20 constitucional, se haya recogido la presunción de inocencia, porque dice ese párrafo de la sentencia de la Corte, porque la presunción de inocencia estructura un proceso penal moderno. Entonces no es casualidad. ¿Por qué lo pusieron en la fracción primera y no lo pusieron en la octava? ¿No? Pero creo que en la recuperación y en la narrativa que la sentencia hace de la presunción de inocencia, muy detenida, por cierto, con mucho análisis, nos lleva hasta el momento en que esta sentencia se dicta y luego la Corte en su razonamiento avanza muchísimo, muchísimo más. Y tenemos una comprensión en la sentencia que advierto es muy compleja, muy sofisticada intelectualmente hablando, de la presunción de inocencia. Cuéntanos esa parte. Sí, digamos, lo primero que hay que decir es que cuando llega el amparo, surge la interrogante de desde qué, qué derecho vamos a utilizar como parámetro de control, ¿no? Porque hay alegatos, hay muchos alegatos en este caso. Hay alegatos de violación a la defensa adecuada, pero hay alegatos, digamos, también muy claros y contundentes sobre violación al principio de inmediación. En fin, obviamente temas probatorios, y para tomar una decisión que nos permitiera respetar el principio de mayor beneficio, que es una metodología en amparo que permite, más bien obliga a los juzgadores a atender de manera prioritaria aquello que mayor beneficio le va a dar a las personas involucradas en un proceso penal. Siguiendo esta lógica, se toma la decisión, la Corte llega y toma la decisión y dice, lo importante aquí es verlo desde la perspectiva de presunción de inocencia. Y por eso desde el inicio de las consideraciones dice, por mayor beneficio, las demás violaciones que sí pueden haberlas, ¿no? Porque definitivamente no están descartadas y son lógicamente independientes, van a ceder frente a este parámetro de control que es la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque nos va a permitir vislumbrar todo el cúmulo de violaciones de la manera más amplia posible y llegar al resultado que nos parece debe ser contundente, que es, por supuesto, el amparo liso y llano, lo adelanto. Y solamente un enfoque de presunción de inocencia es el que va a permitir este análisis. Entonces, la Corte decide optar por esta vía. Efectivamente, en un primer apartado lo que hace es recuperar precedentes recientes. Yo diría sobre todo los que más destacan son de la 10ª época, muchos de primera sala, por supuesto, por ser la especializada en materia penal, pero algunos otros de pleno que recogen ya toda esta doctrina. Y es doctrina que a su vez recoge la voz de la Corte Interamericana y su ratio decidendi. Entonces, es doctrina muy, pues obviamente muy vanguardista, muy seria, muy abstracta acerca de la presunción de inocencia, sobre su concepción poliédrica. Es compleja, pero digamos, se retoman esos precedentes porque esta resolución no se da en un vacío. La Corte va creando precedentes y esos hay que tomarlos en cuenta y reiterarlos siempre que haya una posibilidad de ello. Pero creo yo que también en este caso la Corte, el Pleno, encuentra una necesidad de decir más cosas, de entrar y hablar quizás más fuerte. ¿Y qué busca hacer? Dice, todo lo que hemos desarrollado en los últimos años no puede tomarse como una mera entelequia, una quimera, una abstracción, ¿no? Al final lo que está en el corazón de esa doctrina tiene que ser fácil de comunicar
y de entender, y tiene que permear en el modus operandi de todos los juzgadores en este país. Y regresemos a lo básico de alguna manera, ¿no? Nos dice la Corte, lo básico es tómese en serio, con honestidad y con buena fe, que la persona que ingresa a juicio entra como inocente. Es una presunción. Y esa presunción, para ser derrotada, necesita adquirir una certeza superlativa. Por supuesto, quien tiene la chamba, la carga de la prueba es el Ministerio Público. Y entonces la Corte nos recuerda de cosas que parecería que ya son obviedades, sobre todo después de la reforma de 2008, que introduce explícitamente el principio de presunción de inocencia, pero que parecen no haber permeado del todo en el modus operandi de los juzgadores, y que entonces necesitamos este tono más alto para decir los razonamientos que estructuran el principio de presunción de inocencia no pueden ser nada más un copia y pega, no pueden ser argumentos aislados, autorreferentes, falaces. Eso está descartado. Tiene que haber crítica de la evidencia, en fin, todos los estándares que hemos desarrollado, pero de manera más puntual. Y creo que ese es, digamos, el parámetro de control que sirve para después analizar el caso a nivel de legalidad. Hay un párrafo de la sentencia, Patricia, donde la Corte lo asume, pero además entiendo que así lo sugiere o lo mandata pues para otras personas juzgadoras, donde dice: en virtud del principio de presunción de inocencia, lo que se requiere de la persona juzgadora es una actitud escéptica. Exacto. Se requiere un escepticismo porque una persona juzgadora, al tomar como punto de partida la presunción de inocencia, no puede ser una persona crédula. Sí. No es lo que tú me digas, pues yo lo creo de entrada, lo creo. No. Esto está sujeto a prueba, está sujeto a refutación, está sujeto a control lógico, ¿no? Está sujeto a control de calidad argumentativa, etcétera. Entonces, Patricia, te pregunto, ¿es un mensaje para que te escuchen también todas las personas juzgadoras? Yo pienso que sí, que el mensaje está en la sentencia. Un poco la sentencia busca, me parece, cumplir como un fin pedagógico de querer decir, cambiemos la lógica en la que hemos estado aplicando estos precedentes. No son ornamentales. Tiene que venir a cambiar las inercias. Y algo que recupera también la sentencia en ese mismo tono es que el juzgador que verdaderamente ingresa al terreno de juicio como juzgador imparcial, respetuoso del principio de presunción de inocencia, se va a despojar de estereotipos, no de creencias dogmáticas, desde ¿no? Estereotipos que se pueden tener acerca de si una persona se comporta de tal manera, será culpable, ¿no? Y que están completamente desacreditados como con base científica, pero además son completamente contrarios al principio de presunción de inocencia. Eso ya se acabó. Hubo una reforma en 2008 que nos obliga a pensar de otro modo, y toda la jurisprudencia que se ha venido trabajando en estos años tiene que permear, tiene que trabajarse como una metodología rigurosa. Ahí está. Erika, creo que con esto que está planteando Patricia, que sí se ha avanzado mucho en la comprensión del principio de presunción de inocencia, porque incluso en la sentencia está citado un precedente que pues en su momento se repitió mucho cuando la Corte dijo: bueno, es que la presunción de inocencia está recogida en la Constitución mexicana de manera implícita. ¿Se acuerdan de aquella tesis de que estaba de manera implícita porque ni siquiera figuraba en el texto de la Constitución mexicana? Esto se incorporó en 2008. Si nosotros tomamos en cuenta ese punto de partida y llegamos a la lectura de esta sentencia con toda la complejidad, con toda la... recupero el concepto de entender la presunción de inocencia como derecho poliédrico, pues yo veo ahí un trecho grande, Erika. ¿Tú cómo lo ves? Sí, por supuesto, la Corte ha avanzado mucho desde ese momento. De esa tesis debió ser el final de los 90, que se decía que se sacaba del 14, del 16, de lo que había en el 20 y que se interpretaba porque no la teníamos en la Constitución. Incluso pues yo anecdóticamente les puedo referir que había textos de derecho penal que pues la desconocían o decían que no aplicaba en nuestro sistema jurídico. ¿Te refieres a textos doctrinales? Textos doctrinales. O sea, los propios autores que escribían libros decían que... Y así aprendieron derecho penal los penalistas de este país. Ah, bueno, eso entonces ya entiendo muchas cosas. Eso aclara muchas cosas. Y entonces, pues, por supuesto que ha avanzado muchísimo la Corte cuando hace ese esfuerzo interpretativo y después a partir de la primera sala va generando criterios, ese caso emblemático que Patricia conoce muy bien, Acteal, donde se hacen grandes criterios sobre la presunción de inocencia
y así la primera sala va construyendo cada uno de estos caras de la presunción de inocencia como una regla de trato, como regla probatoria, como estándar de prueba y avanzando. Y entonces este es un caso, pues que digamos, se centra en una parte de eso que se llama presunción de inocencia, por lo que explicó muy bien Patricia, por mayor beneficio. Ujú. O sea, platicamos que podría ser la regla de trato, también estuvo cuestionable que no la llevaron a cabo, pero aquí se centra en como estándar de prueba, la presunción de inocencia como estándar de prueba. Que por cierto, qué bueno que lo mencionas, ahorita lo analizaremos con detalle, pero me parece que es algo que en términos de la exigencia de desempeño investigativo por parte de una fiscalía exige mucho más que la mera carga de la prueba, porque la carga de la prueba me parece que es una distribución de tareas, ¿no? ¿Quién tiene que hacer qué cosa? Pero cuando ya entramos en esta lógica poliédrica a lo que tú ahorita apuntas de no, presunción de inocencia como estándar probatorio, le estamos pidiendo a las fiscalías que se tomen en serio su trabajo Claro, y que no lleguen frente a la persona juzgadora sin nada en las manos. claro. ¿Es correcto, Erika? Sí, es correcto, porque además el Código Nacional lo repite, lo que dice el 20 constitucional. El 20, si no mal recuerdo, dice que no podrá ser nadie declarado culpable si no hay una prueba más allá de toda duda razonable. Y también lo dice el Código Nacional en la parte de sentencia, además de que es libre la valoración, dice que tiene que ser, si no me recuerdo, 402, Sí. con un estándar de prueba más allá. Más allá de todo razonable y el 359 también. Exactamente, entonces aquí es muy importante la labor de la Corte, porque el legislador lo puso, pero no nos dijo que era eso. ¿No lo definió? No, exactamente, entonces la labor de la Corte, desde antes del sistema acusatorio, ha sido construir ese estándar de prueba y que lo presenta muy bien la sentencia, todo un desarrollo que, digamos, es indispensable que los estudiantes lo lean Sí. cuando los ¿Te litigantes refieres a la sentencia? a esta Sí, sentencia, sí, porque es coincido. una explicación de cómo fue avanzando esta construcción Oye, de la y Corte. que te escuchen profesores y profesoras, ¿no? Claro, que la tendrán que enseñar, o sea, yo comparto totalmente lo que dice Patricia, de precisamente un tribunal constitucional es el último que resuelve un caso y que tiene que resolver estas cuestiones que para mí no son legalidad. Perdón que lo diga, pero para mí las pruebas son debido proceso y son cuestiones de constitucionalidad. También nos tendríamos que quitar un poco eso de la cabeza de pensar que las cuestiones de pruebas son legalidad. Estás planteando algo muy importante. Sí, Sí, porque es un derecho humano. quiero en el advertirlo 20. porque estás incluso asomándote una puerta que tiene consecuencias en términos de carga de trabajo y de cómo se establece la diferencia entre, y en México ha sido histórico esto, Ujú. pero entre legalidad y constitucionalidad o canon de regularidad Claro, para efectos de procedencia, por ejemplo, del ADR. Hay claro. muchas cosas ahí en lo que estás mencionando, Sí. bien importantes. Y entonces, pues los tribunales colegiados, pues también son tribunales de constitucionalidad, no solo de legalidad. En el amparo directo, En ¿te el refieres que amparo directo. Y en el 20 está eso, me deben juzgar con más allá de toda duda razonable y respetando la presunción. En automático, para mí, eso se convierte en un tema de constitucionalidad. ahí está? Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, estamos platicando con nuestras invitadas del Amparo Directo 4 Diagonal 2022. Llamémosle para sintetizar y para que quede más claro el caso duda razonable. Regresamos enseguida, no se vayan. Ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestras invitadas sobre la sentencia que resuelve el Amparo Directo 4 Diagonal 2022. Lo llamamos de manera convencional el caso duda razonable porque fue objeto de un pues muy aclamado documental que se transmitió en una plataforma digital. La dirección estuvo a cargo de el destacado cineasta Roberto Hernández. Patricia, regreso contigo, Patricia del Arenal. A ver, antes de la pausa que acabamos de hacer, Erika Zárate mencionaba una vertiente del derecho de presunción de inocencia que es estándar probatorio. Y me parece extraordinariamente importante que lo ponga en la mesa, que esté en la mesa, porque la sentencia, dentro de los diversos significados de presunción de inocencia, creo que es el que toma y desarrolla más.
Cuéntanos qué implica en términos del caso que se está analizando. Exacto, yo creo que aquí es donde el Pleno decide en esta sentencia que la aproximación particular que le va a servir para argumentar todo el análisis probatorio es el estándar de prueba. ¿Y por qué? Porque la doctrina que ya se ha venido desarrollando y ahora, digamos, que se pone más énfasis en ciertos alcances, básicamente exige que se cumpla con un estándar muy alto, ¿no? Digamos, en el que la duda siempre va a ceder en beneficio de la persona. Y esto es algo que parece muy obvio, pero de ahí viene la idea de duda razonable. Ante cualquier duda, la persona debe ser absuelta. Obviamente hay mucho que decir sobre qué implica el estándar de prueba, pero digamos, lo que intenta hacer el Pleno en este caso es ejemplificar cómo debe llevarse a cabo el análisis de prueba, normalmente en cualquier juicio, porque efectivamente lo que hace el Pleno es revisar directamente la sentencia de un tribunal de juicio oral. Y entonces va a decir, bueno, primero vamos a ver qué aportó el Ministerio Público, porque uno de los digamos, de las exigencias de la vertiente de presunción de inocencia como estándar de prueba es que efectivamente sea el Ministerio Público quien aporte la prueba de cargo. Entonces, primero examina qué me aportaron, qué me traen. Y esa es la operación con la que inicia el razonamiento. Vemos entonces que hay una declaración, en la que ya comentaba al inicio del programa, que es la de la presunta víctima, que hace esta acusación en juicio y que después al Tribunal de Juicio Oral le va a servir para fundamentar todo lo demás. ¿Por qué? Porque le da una credibilidad absoluta que la sentencia llama dogmática, ¿no? Después esta sentencia de manera crítica dice, le diste una credibilidad al dicho de esta presunta O sea, víctima dogmática como incuestionable. como incuestionable. Claro, Solo entonces, asumimos, como él lo dice, como si fuera reflejo fidedigno de lo que sucedió en la realidad. de la realidad, exacto. Entonces, partamos de la veracidad de esta persona, de su dicho, le vamos a además asignar ciertos adjetivos a toda su narrativa, que nos dice la sentencia después, también se asignan de manera dogmática. ¿Por qué dogmática? Porque no hay en ningún momento un contraste con otras pruebas aportadas en el expediente, ¿no? Digamos, en el juicio oral más bien. Entonces, como no hay un contraste y no hay una confrontación, estas pruebas, estos dichos no están respaldados por nada más. Se asume su veracidad de manera dogmática y es esta premisa la que anima toda la sentencia de culpabilidad que está revisando la Corte. Oye, déjame aquí plantarte algo. La sentencia de la Suprema Corte dice que el Tribunal de Juicio Oral de Tabasco pone ciertos calificativos a la declaración que es contundente, que es clara, que es cronológica. Sí. Cuéntanos esa parte. Sí, el Tribunal de Juicio Oral llega a esa conclusión, dice, declararon las víctimas, porque ahí menciona tanto al señor del taller como a su hijo, y se declararon sin mendacidad, sin titubeos, de manera espontánea, ¿no? Una serie de adjetivos. Y después la Corte, al casi finalizar su análisis, llega a la conclusión de que realmente los dichos de quienes que merecían esos calificativos eran precisamente la de nuestros inculpados. Entonces, eso me permite regresar a cómo está estructurada la sentencia del análisis de la Corte, ¿no? Dice primero, déjame ver qué trae el MP. Empieza a analizar qué trae, detecta esta falacia de por qué asume la veracidad de manera dogmática del dicho de la víctima sin respaldarlo con más evidencia, y al final va a recuperar y decir, bueno, no solo basta con demostrar que no hay nada más, digamos, no solo basta con mencionar qué no hizo el MP, y ahorita entro a más detalle ahí si quieres, sino que también vale la pena ver qué sí nos trajo la defensa, todo el trabajo proactivo que hizo la defensa. Y aquí se abre un apartado, digamos, que sería inusual, pero que me parece que la Corte está queriendo de nuevo generar esta retórica de por qué en este caso que tenías una defensa muy proactiva, que te estaba alegando violaciones, mala fe por parte de la Fiscalía, que además te estaba trayendo peritos, expertos, te estaba aportando evidencia científica, la decidiste desacreditar. Sus dichos los dichos de nuestros inculpados, que además hicieron algo que es, digamos, atípico, que es ellos pararse en el estrado y declarar qué ocurrió ese día. Tenían derecho a guardar silencio.
Exactamente. Derecho constitucional. Es correcto, eso es importante. Por eso normalmente la gente que se ve incriminada en un proceso no testifica, no se para en el juicio. Pero aclaremos que es un derecho. O sea, Esto es porque es un para derecho. quienes nos están viendo, y eso no implica que sean ni Exactamente. culpables ni que se incline la balanza. Están en todo su derecho de no declarar. Es correcto. De hecho, la primera sala tiene criterios en los que ha dicho que cualquier inferencia en sentido opuesto sería inconstitucional y violaría el derecho a la no autoincriminación. Esto es normal, es deseable, es correcto, es parte de un derecho, del ejercicio de un derecho constitucional. Y entonces ellos deciden declarar, ¿no? Les interesa defender qué vieron, qué sintieron ese día y la Corte decide asignarle a ellos los calificativos que el Tribunal de Juicio Oral le había puesto al de la víctima. Digamos, un poco entonces regresando a tu pregunta original, la metodología de la Corte es ver cuál es el material que me trae la acusación, desacreditar uno por uno esos elementos y después llegar a la conclusión de que había mucho más material aportado por la defensa que no fue debidamente valorado. Y también eso viola la presunción de inocencia, es su estándar de prueba. Erika Zárate, a ver, tú eres una estudiosa y eres una especialista, eres profesora incluso de temas de razonamiento probatorio. Esto que acaba de narrar Patricia, ¿cómo te suena en términos de razonamiento probatorio? ¿Por qué? La asunción dogmática de la veracidad de las víctimas en un hecho que es un hecho público, que aceptaría diferentes matices si fuera un hecho de realización oculta, pues por el propio tipo de la naturaleza de las acciones. Pero esto fue en una carretera donde había una gasolinera a pocos metros, donde había además una tiendita, una de estas tiendas de conveniencia, a plena luz del día. No había nocturnidad, no había ocultamiento, es una vía transitada, incluso entiendo que es una vía que tiene mucho tránsito a lo largo del día, etcétera. Entonces, el tribunal dice, lo que digan las víctimas, pues ya de entrada se asume, ¿no? Y dos, esto que plantea Patricia de que, a ver, puede haber pruebas de cargo, nos tenemos que tomar con toda rigor, con toda seriedad las pruebas de cargo, pero también hay pruebas de descargo. ¿Y qué no? Te pregunto y te planteo, Erika, porque quiero saber tu punto de vista en esto. ¿Qué no el razonamiento probatorio moderno, el razonamiento probatorio vanguardista, no te diría, oye, juega con todas las piezas de la mesa? Tú no puedes como persona jugar con la mitad de las piezas. Claro. No puedes decidir esto sí, esto no. Juega con todo. ¿Cómo lo ves? Claro, esto tiene implicaciones muy, muy importantes. Como bien lo dijo Patricia, aquí había una actividad probatoria de la defensa. Pero hay que recordar que si no lo hubiera, dado la construcción doctrinal de la primera sala de estándar de prueba, aunque no lo hubiera, con las pruebas que están en el juicio, tendría que el juzgador verificar si con esas pruebas puedo acreditar la versión de culpabilidad o también podría acreditar una versión de culpabilidad. Y si las dos me llevan a la misma posición, pues ahí tendría que ceder la duda razonable. Entonces eso es súper importante, porque pareciera que estamos entendiendo el sistema acusatorio como si esto fuera que también, si la defensa no es activa, los derechos ya no van a ser plenos. Y a mí me parece que no, porque no estamos en un juicio civil, pues es un juicio donde está por medio de los bienes más preciados de la persona. La defensa puede ser activa, pero tampoco está obligada. Ahora, lo curioso es que en este caso sí lo fue. Sí, sí lo fue. Y entonces mayor énfasis en que además te están dando pruebas y no lo haces. Esto nos lleva a la sentencia, también es muy rico en esto de la sentencia, de cómo viene, como bien explicó Patricia, diciendo, mira, con estas pruebas que pasaba, cómo voy desacreditando esto. Y eso es muy importante, porque lo que mencionas, el razonamiento probatorio moderno, que no es una moda, sino es algo que es para que se cumpla el debido proceso, ¿qué tiene que ver? Que no tenemos que quitarnos esa idea de que es transcribir las pruebas. Y no importa que ya no haya un expediente en papel, ahora fácilmente podrían poner a transcribir a alguien en una audiencia los de las pruebas, y eso no es un razonamiento probatorio. Pero cuando dices transcribir las pruebas, ¿te refieres a qué?
el juez acríticamente reciba el caudal probatorio que le presenta la fiscalía y que lo... Cuando haga una sentencia nada más relate las pruebas. se presentó A, B, C, Sí, pero no dialogue exactamente. Pero tiene que o ser, no razone. tiene que ser razonamientos y inferencias que obtengo de esta prueba, cómo corroboro lo que obtengo de esta prueba, con cuál otra prueba, qué prueba lo contradice. O sea, tengo que ir a hacer un razonamiento lógico. No, A ver, te pongo un ejemplo para que, a la luz también del caso concreto, había un debate, así lo entiendo yo, entre Fiscalía y Defensa sobre el hecho de que cuando el sujeto que iba en el Jetta y que aparentemente se le cierra la camioneta de las sí, dos personas o de la víctima principal y del hijo, se acerca sobre la ventana y entonces quien iba manejando, que era el papá, le dispara y ya no se sabe, y creo que lo que yo alcancé a entender por lo menos es que no hay un análisis riguroso en términos de razonamiento y de inferencias. Ya no se sabe si este sujeto empuña un arma y entonces el que estaba dentro del carro se defiende o el que estaba dentro del carro por alguna razón, no me alcanzo yo a explicar cuál, pero habrá habido alguna razón, le dispara y lo que hace es un movimiento, el que estaba afuera hace un movimiento defensivo. Entiendo que esto no se discutió, pero esto es fundamental. En efecto, este es un caso muy interesante porque ya se hizo mención de que hay una serie, un documental, y ahí el público tendrá oportunidad de ver lo que pasó en la audiencia de juicio oral, que es lo que vieron los compañeros para hacer esta sentencia. Y también algo muy característico que recuerdo y que lo va a ver las personas en el documental y que a la sentencia habla de esto es precisamente la declaración de la señora víctima, que era una señora que ya no tenía buena visión por alguna enfermedad. Y entonces en la audiencia uno ve perfectamente que el fiscal le está diciendo, pero ¿verdad que sí son ellos? O sea, perfectamente. Y eso lo tendría que haber visto el tribunal de enjuiciamiento al hacer su razonamiento de que... Pues como dices, lo tendría que haber visto, pero si asume dogmáticamente que lo que dice la víctima, pues ya... Pero esto es muy importante subrayarlo, no solo por el imputado o las personas involucradas o acusadas, también para las víctimas, porque a las víctimas con sentencias aquí no les damos, o sea, no les estamos protegiendo tampoco sus derechos. Bueno, yo incluso me iría un paso atrás. Aquí, ¿quiénes son las verdaderas víctimas? Ellos, pero también esa víctima que va y denuncia, de nada me sirve que venga una sentencia que 10 años después le digan a la persona acusada, no fuiste tú. También eso es fallarle a las víctimas. Eso también es fallarle a las víctimas. Hay un tema, Patricia, que te lo tengo que plantear y sé que es un tema a lo mejor tedioso o un tanto técnico, pero le pido una disculpa al público, pero para mí es importante planteártelo antes de que termine el programa. La sentencia aborda una cuestión procesal, muy de técnica jurídica, basada en el hecho de que ellos, me refiero a los imputados, en contra de la sentencia que dicta el Tribunal de Juicio Oral de Tabasco, no presentan el recurso de apelación. El recurso de apelación lo presenta la Fiscalía y ahí es donde la sala cambia la temporalidad de la pena para pasar de 3 años y 3 años y 6 meses a 50 años. ¿No? Porque aplican una norma diferente, por alguna cuestión técnica. Pero la sentencia de la Corte, la que estamos analizando ahorita, le dedica varias páginas a decir, a ver, qué consecuencias tiene en el marco del proceso acusatorio el hecho de que alguien no haya promovido un recurso, porque sabemos que el amparo, bueno, pues es algo, es un proceso extraordinario, es un proceso que tiene principios como definitividad, etcétera, que hay que observar y que la Corte tiene que verificar. Claro, obvio, ¿no? Natural. Cuéntanos esa parte. ¿Cómo se, voy a poner así, perdón, pero cómo se salva la ausencia de apelación? Sí, claro, esta parte es muy interesante. Yo creo que la gente que tuvo oportunidad de ver el documental decía, pero qué caso tan obvio, qué gran injusticia. Pero cuando llega el caso a la Corte, este desafío procesal realmente fue, digamos, como la gran pregunta que se hace, digamos, en el estudio, ¿no? Una cosa es decir, el amparo es totalmente procedente porque va en contra de una sentencia que les perjudica, que aumenta una pena de 3 a 50 años. Pero la gran pregunta que tenemos procesalmente es si se dan condiciones de preclusión o si hay un consentimiento de las violaciones ocurridas en la etapa de juicio oral, de tal forma que esas ya no se puedan plantear después en un amparo.
Y como tú dices, aquí el quid es que el único apelante es el Ministerio Público, la Fiscalía. Ellos son quienes apelan, y entonces los inculpados no agotan el recurso, ¿no?, de apelación. Eso implicaría en una comprensión tradicional, que sé que la sentencia aparte de ella, pero en una comprensión tradicional que se conformaron. Implicaría eso, exacto. Y una de las causales, digamos, de improcedencia, ¿no?, del juicio de amparo es esto, como el consentimiento de las violaciones. Entonces, una posibilidad era simplemente no poder atender a nada de lo dicho respecto a las violaciones ocurridas en la audiencia de juicio oral y solamente centrarnos en una pregunta, digamos, bastante acotada, que era si se había suplido o no la deficiencia de la queja en favor de la Fiscalía al determinar el quantum de la pena, ¿no?, en este aumento. Entonces, obviamente, yo creo que la Corte evidentemente tiene que tomar en cuenta que este caso exhibe violaciones que simplemente nos hablan de una posición de vulnerabilidad de las personas procesadas. Y lo dice en el apartado que se refiere a la procedencia. Dice, en otros precedentes también he recuperado un estándar, digamos, atenuado de las exigencias procesales que aplican para personas en estas condiciones. Y ese estándar atenuado nos permite afirmar que existe una gran variedad de estrategias posibles y que es muy razonable considerar que habrá quienes, por ahorrarse un litigio y ante la posibilidad de, digamos, ver su libertad ya muy próxima, decidan no promover una apelación. Como estrategia de defensa. Como una estrategia de defensa. Esto es razonable. Y esta exigencia, digamos, atenuada, es consistente con otros precedentes del propio Pleno. Digamos, esto es como la racionalidad detrás, y también se da un argumento un poco más técnico que tiene que ver con la naturaleza del recurso de apelación previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ya no es como antes, ¿no? Y de hecho hay una jurisprudencia de la Sala que de alguna manera cuya vigencia se reconsidera aquí, que dice, bueno, esa jurisprudencia decía, no, solamente podemos ver temas de quantum de la pena en esta secuela procesal, pero el Pleno en esta sentencia, en este caso, dice, no, puede voltear a ver todas las violaciones porque la litis de una apelación es abierta, existe suplencia de la queja. Entonces, un tribunal de apelación está obligado a mirar violaciones a los derechos humanos y, por tanto, siempre va a caber la posibilidad de plantear una omisión de estudio y, por tanto, en amparo atenderlo. Entonces, sí fue es un reto, es un desafío que la Corte nos presenta, sí implica cuestionar jurisprudencia anterior, pero por supuesto creo esto lo hace al reflexionar sobre las implicaciones que ya mencionaba Erika de la reforma de 2008 y por supuesto las reformas de derechos humanos de 2011 y en materia. ¿Esto es una forma diferente de entender el principio de definitividad? Sin duda, sí, sin duda me parece. Ahora, y para quienes te están escuchando, quienes lean la sentencia, que se dediquen al litigio penal, pero sí implica la necesidad de que la segunda instancia se abra. O sea, no se puede ir directo, no se puede pasar, digamos, de la sentencia de primera instancia al amparo directo. Tiene que haber un recurso de segunda instancia, recurso de apelación, lo llama el Código Nacional. Tiene que haber Promovido una por quien sentencia sea, pero definitiva. tiene que haber, ¿no? Claro, tiene que haber una sentencia definitiva para efectos de la procedencia de amparo, que en este caso es una sentencia de apelación, aunque sea esa producto de la actividad procesal de la Fiscalía. Pero definitivamente la tiene que haber. Porque alguien podría, en la lectura de la sentencia, decir, bueno, aquí lo que se está entendiendo es que la Corte excepciona al procesado sentenciado de acudir a la segunda instancia y tiene derecho a acudir al amparo. Pero lo que dice la Corte, si no entiendo mal, ahorita nos lo estás corroborando, es tiene que haber habido una segunda instancia. Yo creo que sí está bastante condicionado a eso, a que haya una sentencia de segunda instancia, que sea con independencia de quién sea el apelante, tiene que haber una sentencia definitiva. Pero me parece que los lectores de la sentencia podrán encontrar consideraciones ahí que permitan, digamos, reimaginar un poco el principio de definitividad, sobre todo en esta segunda parte que mencionaba, ¿no? Acerca de por qué aplica un estándar diferente para las personas procesadas y por qué es más indulgente el derecho, digamos, nuestra perspectiva de amparo y de derecho procesal penal. Lo que pasa es que coincido y lo del estándar atenuado de exigencias y darnos cuenta de la postura de vulnerabilidad frente al poder del jus puniendi estatal, que es algo, bueno, lo dijo Hobbes en el Leviatán, es algo abrumador. Pero yo creo que hay que ser muy precisos en esta acotación, porque si no, de facto, lo que estaría borrando esta sentencia es la segunda instancia penal en México.
Y yo creo que hasta ahí no llega la sentencia. Al menos yo sí la quiero entender, pero como aquí en esta mesa somos muy vanguardistas, no sé. No, yo creo que tampoco. Prefiero preguntar, ¿no? Yo creo que tampoco, pero es interesante que el auditorio de tu programa vea la sentencia y también recupere los votos, porque en ese sentido también hay votos de los ministros, ¿no? Y yo creo que la idea es sí acotarlo, definitivamente, pero también hay otras consideraciones que permiten, sobre todo en materia de amparo, yo diría que tomarse la definitividad de una manera un poquito menos rígida. Bueno, eso es importante. Erika Zárate, estamos casi terminando el programa, pero no quiero dejar de preguntarte esto, y perdón que vuelva a lo mismo, pero sé que te apasiona ese tema y a mí también sabes que me interesa mucho. ¿No crees que esta es una sentencia cuyo mensaje de fondo es que nos tenemos que tomar los hechos y que nos tenemos que tomar el razonamiento probatorio en serio? Porque lo decíamos al principio, si tú desgranas los hechos y comparas el contexto fáctico con los elementos probatorios que efectivamente a la postre se desahogan en las audiencias, pues no da. Yo creo que no da, ¿no? O sea, ¿qué no es una llamada de atención? ¿Qué no es una señal de alerta de que efectivamente nos tenemos que tomar el razonamiento probatorio y el contexto fáctico en serio? ¿Lo entiendes así, Erika? Sí, ¿Es posible? yo lo entiendo así porque finalmente pues no podemos quedar nada más en cuestiones retóricas de decir aquí se acreditó más allá de toda duda Pero eso es razonable, muy común. porque no puede ser así. El hecho de que el legislador no nos diga qué significa más allá de toda duda razonable no significa que no tengamos que hacer eh, inferencias, precisar, porque esto está ligado a otro derecho humano que es el que tengo derecho a recibir una sentencia fundada y motivada. Es correcto. Entonces, por eso digo, el razonamiento no es una moda. Ese derecho ha estado ahí siempre. Es un derecho desde la Revolución Francesa. Entonces, nos tenemos que tomar más en cuenta los hechos. Sí, en penal puede ser más evidente, sí, pero en todas las materias En todas. tendríamos que tomarlo. En litigio medioambiental, en derecho de familia, hay muchos retos. Muchos retos, y entonces esta sentencia definitivamente tendrá que ser en materia de estudio en las licenciaturas de Derecho para enseñarles a los estudiantes sobre los temas de razonamiento. Oye, y una pregunta más, y ya con eso nos despedimos, pero ¿y no te parece que esta sentencia también empuja un poquito más en términos de generación de doctrina, de reflexión académica? Porque evidentemente a mí me parece que aquí hay un mensaje para personas que ejercen, como el caso de ustedes, la función jurisdiccional, pero que también nos dice a quienes participamos de la enseñanza del derecho, oigan, Pues, ya yo no creo se que puede enseñar la prueba testimonial como se enseñaba hace 40 años. Yo creo que el mensaje es para los procesalistas que llegáramos a tener en el país, de que el derecho probatorio no son reglas nada más, de saber cómo ofrezco una prueba y demás. Parte importante de esto es qué razonamientos lógicos, inferenciales hace la persona para llegar a decir esto está probado, y que no es en su fuero interno. La de íntima que convicción. No, eso ya no puede seguir. Es un modelo racional. Es un modelo racional. Erika Zárate, Patricia Larenal, gracias. Gracias a las dos por ayudarnos a entender este caso y gracias a usted que hace posible su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.